Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Para nuestro programa, Cargados de Experiencia, Jóvenes de Espíritu, en el día de hoy vamos a conversar sobre... Yo sigo con el Adviento, ¿no? Yo no sé, pero bueno, también intento retomar un poco los escenarios de la vida cotidiana. Una niña pobre, de un pueblo pobre, de una nación pobre, junto a su esposo, un carpintero, es decir, también pobre, porque ese era un oficio que no era de alto estatus en la época de Jesús. Yo creo con toda seguridad que los carpinteros de hoy en día tienen un mejor estatus que José. Y van caminando. ¿Quién iba a decir que ahí iba la salvación? Buscando de puerta en puerta. ¿Dónde parir? Al Hijo de Dios. A veces sentimos que lo más pequeño no vale la pena, que lo que estamos haciendo es tan poco importante. Una convocatoria para jóvenes y llegan 11, 14, 7. Una iniciativa para estudiar la Biblia en la familia y hacemos videos en YouTube. 18 vistas, 46 vistas. Y sentimos que eso por ahí no va. Pero realmente hay mucho que estamos haciendo. Porque no lo estamos haciendo nosotros. Lo está haciendo Dios. Y de eso se trata el programa de hoy. Antes de continuar, pidámosle a Jesús su misericordia con todas las personas que en el día de hoy vayan a agonizar. De manera particular los que estén solos en los hospitales o los que lo rechacen en el momento de su muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien amigos, la cosa comienza por una anécdota personal. Algunas personas dicen no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Tal vez cuando uno camina unos pasos con el Señor, uno dice yo quiero servir a los demás, quiero ser útil, pero unos y otros nos chocamos con la realidad de que a veces no podemos ser útiles. A veces por nuestro propio barro, a veces porque no nos alcanzan las capacidades intelectuales, afectivas, el conocimiento, la experiencia. Pero en cualquier caso, o en muchos casos, en no pocos casos, no lo logramos. A mí me pasó eso con un señor este año. Él había dado un vuelco en su vida del cual yo pude ser testigo. Y estábamos hablando sobre cómo acercarse de nuevo a la esposa. Y yo ahí cometí un error de apreciación que hizo que él interpretara que yo estaba dudando de su esposa. Y bueno, pues si yo era el consejero, pues obviamente si la persona que te va a guiar te dice no vale la pena, o tú lo interpretas de esa manera, pues dime ahí qué hay por hacer. Y un poco eso fue lo que pasó ahí. Tengo que decir que ha sido un dolor que llevó en todo el año. Me acuerdo con frecuencia de ese caballero, de sus 3 hijas, de su esposa, de su hogar. Ayer una persona me llamó, me dijo que conocía a esa familia, que por referencia quería que yo hablara con ella, con su matrimonio, con la persona que me llamaba. Me acordé de él, hoy le escribí. Pues, un poco diciéndole que lamentaba que todo esto. Y fue muy bonito lo que él me dijo. Y parte de lo que me dijo es no se sienta mal. Somos de la generación en la que no nos tuteamos entre hombres. Él tiene un par de años menos que yo.
No se sienta mal, Saulo. Yo le agradezco todo lo que usted hizo. Sus enseñanzas están vivas en mí. Yo no me había dado cuenta de eso. A veces no nos damos cuenta de lo que logramos. Para la gloria de Dios, dicho sea de paso. Sencillamente no tenemos, o sea, estamos como viendo por otro lado, o tal vez no tenemos esa capacidad de observar cuál fue la semilla que se sembró. De pronto nos fijamos demasiado en lo que puede haber sido un fracaso, en vez de mirar de manera directa, de manera concreta, cómo podemos, o qué fue lo que hizo Dios en ese corazón, en esa familia, en esa empresa, en ese grupo. Y a veces creemos que lo que hacemos no vale la pena. Pero sí vale mucho más la pena de lo que podemos pensar. Por favor, no pensemos. Mire, ninguna palabra que se dice por Dios o que se dice de Dios, más bien creo que queda mejor redactado así. Ninguna palabra de Dios se pierde. Ninguna. Yo les invito a que no perdamos la fe, a que veamos a María. Imagínese usted una niña de 11 años, de 14, perdón. Señorita, bueno, pues de hecho está embarazada, así que pues no es niña. Una señorita de 14 años, bueno, está casada, señora. Ay, Saulito, a ver si no la embarras tan seguido. Una señora de 14 años, es la madre de Dios. Después va a ser coronada como reina universal de todo lo creado. Fue asunta al cielo sin que el pecado la tocara, sin que su carne se corrompiera por el mismo pecado. Como ella no pecó, su carne no se corrompió. No perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. Esa palabra que le dices a tu hijo, sí, no te parabolas, y sigue burlándose. Es una cosa que a uno le cuesta un poquito de esfuerzo, por lo menos en mi caso, ¿no? A veces cuando atiendo adolescentes, y entonces el muchacho va escuchando, ¿no? Entonces me escucha a mí, que soy un accidente en su vida. O sea, accidente quiere decir algo que pasa por un momento y deja de pasar. No necesariamente malo. Le hemos dado esa connotación, pero filosóficamente hablando, un accidente es algo temporal, y más que temporal, puntual, ¿sí? Viene la otra parte. Entonces, yo soy un accidente en la vida del muchacho. Entonces el muchacho me empieza a escuchar y me oye con ánimo. La cara de él es de regocijo porque está escuchándome. Y medio el papá dice media palabra o la mamá dice una frase y lo mira con cara de, oye, usted si no la embarra de entrada, la embarra de salida, ¿no? Seguro a ustedes les ha pasado eso. No piensen que es poca cosa lo que están haciendo por sus hijos. Eso es lo que quiere el demonio, que pensemos que no vale la pena. Acuérdese, ¿no? Te daré toda esta tierra, todo lo que tú puedes ver, te lo daré, le dice el demonio a Jesucristo. Y Jesucristo le responde, no solo de pan vive el hombre. Si tú estás diciendo que me vas a dar todo esto, estás diciendo que lo material importa. Si yo no tengo algo material, si yo no tengo éxito en el mundo, entonces ¿qué? ¿A qué estamos jugando? No, pues no estamos jugando entre otras, pero bueno, ese es un decir. Lo que estamos es construyendo cielo. A mí me maravillan las iniciativas de 40 días por la vida, de Unidos por la Vida, de Promujer. Bueno, se me escapan otros nombres ahorita. Personas valientes y que hacen cosas que uno dice, ¿y esto para dónde? Y pues para dónde es que van cambiando la vida. Y vamos a poner algunos ejemplos formales que vale la pena tenerlos presentes porque no son poca cosa. Mira, obispos de Argentina alientan a una democracia con auténticas raíces cristianas y culturales. La
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, o sea, la reunión de obispos en su número 181, entregó un alentador mensaje de Navidad en el que pide que la democracia no olvide las auténticas raíces cristianas y culturales y que cuide especialmente el trabajo y la educación. Entonces, uno lee eso y uno dice, ay, ahí están los viejitos, medio gorditos ellos, porque pues ya para los obispos usualmente son nombrados, los sacerdotes que son nombrados obispos, eso sucede normalmente después de los 50. Es raro inclusive encontrar un obispo que tenga 50, 51, 52, normalmente es inclusive arriba de los 55. Están gorditos y tal. Ay, mire los viejitos, ay, tan ingenuos. Ingenuo es el que piensa que el bien no va a vencer. Ven y te cuento esta noticia. Damares, sí, perdón, me quedé pensando cómo era la pronunciación. Damares, la provida que Bolsonaro nombró ministra de Derechos Humanos. El órgano reformado se llamará ahora Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y ya en su primer pronunciamiento la futura titular apuntó el rumbo que le dará. Queremos un Brasil sin aborto, que atienda eficazmente a las mujeres y que emprenda un amplio pacto nacional por la infancia. Entonces uno puede pensar y decir, tan tiernos, tan ingenuos, tan tonticos los obispos, pues lo que están pidiendo los de Argentina, ya lo están teniendo los de Brasil, que por cierto son países que comparten una frontera. Ojalá la fiebre por la vida de Brasil se pegue a los políticos dirigentes, porque ya hay una masa en Argentina que es pro vida. Lo que parece chiquito, esa marcha que apenas dicen que en mayo marchamos 400,000 personas. ¿Qué son 400,000 personas al lado de 45 millones de habitantes que tiene Colombia? ¿Sí? Uno puede decir eso. Pero fíjate los cambios que suceden. Un poco de contexto para poder comprender mejor lo que acabo de leer de Damares. Damares es una mujer que ha sido nombrada por el presidente electo Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Él ganó las elecciones de Brasil, es un evangélico, protestante pues. Fíjese pues cómo nos están dando cartilla a los protestantes. Antes de que usted mire con desdén y que diga así, protestantes, como quien dice ahí, el cuncho, lo que sobró, lo que no pudimos poner en ninguna parte. Los éxitos cristianos que se han encontrado de este lado del Atlántico son protestantes. Yo no tengo registro de un gobernante católico en América que de manera decidida, coherente y contundente se ponga a trabajar por la vida. El señor Trump, que ha llevado a cabo una serie de iniciativas pro vida en Estados Unidos, no es católico. No sé qué vertiente tenga dentro del protestantismo, pero no es católico. El señor Bolsonaro ya estamos viendo que tampoco. Creo que en Paraguay sí el presidente es católico, ya empiezo a dudar. Pero ¿qué quiero decir? Fíjate, venció las elecciones, las ganó un personaje que quiere restablecer el imperio de la vida. Así que la próxima vez que se reúnan en una iglesia, en un salón parroquial, 18 gatos, esos no son 18 gatos. Esos son los que el Señor escogió para una revolución. Porque si tú miras, escogió 12. 2 tenían un genio bien arrebatado. Los hijos del Zebedeo. Les decían los hijos del trueno, les decía Jesús. Porque era pero que tenían un geniecito, ¿no? Pedro, ya sabemos que el hombre, cuando se decía embarrarla, Pedro tenía doctorado. Mateo, ¿de dónde venía? No, ese hombre sí tenía una impopularidad. Yo me imagino lo que le tocó pasar al pobre Mateo. Muchas veces llegando a algunas poblaciones y la gente mirándolo con desprecio mientras se enteraban de la conversión que Dios había hecho en él. ¿Y qué tenemos que decir de Judas Iscariote?
Pobre hombre, se suicidó. Hay una cantidad de